Vamos a continuar con la reflexión ¿dónde nos quedamos? Vamos a ver en el libro de Mateo, ¿verdad? Estamos viendo tantos libros que ahora tenemos que preguntar a un buen hermano, ¿dónde va a predicar usted ahora? Pero realmente es una palabra que, como habíamos dicho el jueves pasado, el Señor puso en mi corazón, ¿verdad? Sabemos de que no me gusta predicar cosas sobre las que verdaderamente no tenemos el conocimiento. Nos han enseñado doctrinas que ahora, doctrinas del fin del mundo. Pero ahora que se están dando los eventos, vemos de que algunas doctrinas que nos han enseñado definitivamente no concuerdan con lo que realmente está pasando en el mundo. De hecho, me retiré, ¿verdad?, de predicar soteriología. Y el día de hoy pues estamos viendo las señales del fin, pero no es que estemos prediciendo lo que va a pasar, sino que estamos concientizando lo que está pasando y que el Señor está hablando a su pueblo, que nos mantengamos firmes, ¿verdad? Porque el tiempo de su venida está cerca. Creo que todos nos queremos ir con el Señor Jesús. ¿Cuántos se quieren quedar? ¿Verdad que nadie no nos queremos quedar? Ninguno. Pues entonces, mis amados hermanos, tenemos que poner mucha atención lo que está pasando. Mire, el mundo no tiene ni conocimiento de qué es lo que está sucediendo, pero usted y yo, a través de esta bendita palabra, donde el Señor nos habla todos los días, a cualquier hora. Si usted quiere hablar con el Señor, o si usted quiere que el Señor le hable a la 1 de la mañana, Él le va a hablar. Quiere que le hable a las 3 de la mañana, Él le va a hablar. Quiere que le hable al mediodía, Él le va a hablar. Tenemos su palabra permanente para nuestra ayuda, ¿verdad? Ahora, dicho eso, ahora sí, vamos a entrar en el tema de la predicación. El tema de la predicación se llama señales antes del fin, ¿verdad? En su fase 2. Y vamos a leer Mateo 24, 10 al 12. Si ustedes me acompañan, podemos leerlo juntos. Me dan un amén cuando ya lo tengamos. Dice el verso 10. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, ¿qué dice? El amor de muchos se enfriará. Amén. Pueden sentarse. El día de hoy vamos a ver la tercera señal. ¿Cuál es la tercera señal? Bueno, la podemos ubicar en el enfriamiento del amor de muchos, no solamente para el prójimo, sino hacia Dios. Estamos viviendo una época de apostasía, ¿verdad? La situación, vea, quiero que pongan mucha atención en esto. La situación actual en el mundo es bastante difícil, ¿verdad? En primer lugar, está el peligro de contagiarnos con el virus que cambia de nombre a cada poco.
¿verdad? Estamos ahorita en el Omicron, ¿verdad? Tenemos ese peligro y el miedo a contagiarnos. En segundo lugar, tenemos que cumplir las fuertes medidas de seguridad o de salubridad que el gobierno ha impuesto a todos nosotros. ¿Verdad? La incomodidad de que usted va a un supermercado, ya usted ya no puede entrar libremente, tiene que medirse la temperatura, tiene que ponerse el gel, llevar la mascarilla, tantas cosas. Y a veces, no sé si a usted le ha pasado, cuando sale usted solo agarra el carro y se va. Se le olvida la mascarilla, llega al lugar donde tiene que llegar, o compra la mascarilla o no hace el mandado. Una incomodidad horrible, ¿verdad? Entonces, y en tercer lugar tenemos el problema económico, ¿verdad? Que está causando en la vida de los pueblos y en la vida de cada persona un estrés. Porque el dinero ya no alcanza, ¿verdad? Esto es sin contar los problemas que ya habían antes de la pandemia, ¿verdad? Entonces, esto afecta el propósito de muchos cristianos, ¿verdad? De cumplir su obediencia a la voluntad de Dios. Una vez ellos profesaron: Señor, te acepto como mi Señor, como mi Salvador, deseo servirte, deseo estar donde quiera que tú estás. Pero se nos olvida de que hay factores externos a nuestra vida que si usted no se fortalece espiritualmente, esos deseos, esos eventos lo van a debilitar en la fe. Ahora, en la apostasía vemos de que nos predican cosas que no están en la Biblia. Tienen esa artimaña de torcer la palabra en el sentido de que usted no lo pueda notar, ¿verdad? Personas o hermanos han dejado de congregarse. Mire, la pandemia vino a probar corazones de pastores, corazones de líderes de iglesia. Esta pandemia vino a sacudir la iglesia. Nos ha tocado predicar a muchos pastores a una iglesia vacía, porque no se congregan. Y cuando usted no se congrega, usted dirá: bueno, no me dan ganas de ir, no quiero ir, tengo que hacer esto. Usted va dejando a Dios en segundo lugar. Y usted está siendo víctima y herramienta del enemigo de la iglesia para producir esta apostasía, esta frialdad para nuestro Padre Celestial. Y como consecuencia, no nos congregamos. Hay muchos, mire, pretextos sobran. Si yo le dijera cuántos pretextos tengo para no venir y decir: mire, hermano, ¿por qué no abre al hermano Héctor? Mire, haga favor, vaya a la iglesia, abra, predique y vea que hace falta. Mire, es fácil. Pero no es eso. Muchos pastores se van de vacaciones, se van de viaje, ¿verdad? Y tal vez no le quiero decir que se van de viaje porque tienen que hacer alguna situación o arreglar alguna situación económica o personal, sino que se van de viaje de placer, ¿verdad? Yo estoy hablando de viaje y estoy cerca de irme de viaje, pero no es un viaje de placer, ¿verdad?
Entonces tenemos que diferenciar el tipo de viaje y por qué usted abandona la congregación, ¿verdad? Gracias al Señor, no me está usando en este lugar, pero donde quiera que Él me lleva, Él me usa, ¿verdad? Siempre yo estoy haciendo la voluntad de mi Padre, porque para eso me ha llamado. Pero el enfriamiento es que usted no viene a la iglesia, pero tampoco hace la obra del Señor donde quiera que usted se encuentre, ¿verdad? La filosofía de este mundo muchas veces nos enfría. Pasamos con el teléfono todo el tiempo. Mire, a veces es enfermizo. Hasta solo el hecho de ver a una persona que no deja el teléfono ni por un segundo. Están ahí todo el tiempo en el teléfono. Y eso tarde o temprano, por muy cimentado que usted esté en el Señor a través de la palabra, usted está recibiendo información que posiblemente va a creer que es una verdad, pero no. Hay muchos que tuercen la palabra. ¿Qué es una red? Dígame. ¿Una red? ¿Qué significa una red? ¿Ah? Es una atrapa, es una trampa. Cuando usted usa una red para pescar, atrapa. Las redes sociales, escuche bien, las redes sociales son una trampa para el cristiano. Usted tiene que tener mucho cuidado, no solamente en utilizarlas, pero también en usarlas. Yo veo a personas cristianas donde envían mensajes que lo ponen a uno a pensar: ¿será que verdaderamente esta persona es un hijo o una hija de Dios? Entonces, muchos, dijo nuestro Señor Jesucristo hace casi 2000 años, muchos se apartarán de la fe, ¿verdad? Otra frase que a mí se me viene mucho en mente es: encontrará el Hijo del Hombre. ¿Qué dijo? Fe cuando regrese. Y eso todo depende de nosotros, ¿verdad? Entonces, muchos van a tropezar en estos tiempos de señales, ¿verdad? Entonces, se apartarían muchos del camino de la salvación, llegarían a un punto de contender los unos con los otros. Eso se ha visto en esta congregación y creo que se ve en todas y cada una de las congregaciones. Gracias a Dios, el Señor ha puesto palabra que nos edifica. Aquí no, bendito sea el Señor, nos ha dado una palabra limpia, fiel, poderosa, entendible para cada una de nosotros. Lo único que nosotros tenemos que hacer es ponerla por obra, ¿verdad? Porque cuando muchos se empiezan a aborrecer los unos a los otros, quiere decir que la palabra que se predica en ese lugar no es sana, ¿verdad? Entonces muchos tropezarán y se apartarán del camino de la salvación, del camino de la iglesia y del camino de Dios, que es Jesucristo, porque Él es la verdad, ¿verdad? El camino, la verdad y la vida. Entonces, en Mateo 24:10 dice dice: muchos tropezarán entonces
y se entregarán los unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Mire, en una casa de Dios nosotros vamos a ver pleitos, nos vamos a ver enemistades, ¿verdad? Entonces, mire, el problema, la diferencia de asistir a una iglesia grande, a una mega iglesia, a asistir a una iglesia como la que el Señor nos ha dado a nosotros, es que usted cuando viene al servicio tiene que verse cara a cara con su hermano. Tiene que saludar a su hermano. Tiene que darle un abrazo a su hermano. Aquí usted no puede cambiar de banqueta. Si usted tiene problemas, tiene que solventarlos a través del poder del Espíritu Santo. En una mega iglesia son miles de personas, vale, unos 10,000 que asistan. Usted se escabulle ahí entre todos, tiene problemas con un hermano, usted ni perdona ni pide perdón, prefiere irse por otro lado. Entonces esa es la diferencia, las dificultades, amados hermanos, esos roces entre nosotros debido a la imperfección de cada uno de nosotros, porque si fuéramos perfectos, mire, Dios es perfecto, Él no tiene problemas con nosotros, nosotros tenemos problemas con Él, por causa de nuestra imperfección, por causa de nuestro pecado. Si nosotros todos fuéramos perfectos aquí, gloria a Dios, no tendríamos que estar aquí en la tierra, ya estuviéramos en el cielo con los 24 ancianos, alabando, adorando, gozándonos con todos ellos, alabando a nuestro Padre Celestial. Lamentablemente, nosotros tenemos que ir buscando esa perfección hasta llegar hasta la perfección de Cristo a través de la palabra de Dios que Él nos ha dejado y a través de su cumplimiento y vivencia. Cuando eso no se da, problemas empiezan a surgir por doquier. Y aquí somos una iglesia no grande. Gracias a Dios por ello, porque podemos vivir una vida en paz, en armonía, en unidad. Porque lo que nosotros buscamos tal vez en nuestra casa estamos viviendo un infierno, pero sabemos que al llegar a la casa de Dios vamos a vivir el cielo, porque todos estamos a cuentas con cada uno. Entonces nosotros, mis amados hermanos, tenemos que ser conscientes de la bendición que Dios nos ha dado al ponernos a este lugar. Mire a su alrededor y vea cuántos ahora somos. Después de que no había personas que se estaban congregando en este día. Pero Dios hace la obra en nuestros corazones, ¿verdad? Entonces las dificultades nos ayudan a madurar, nos ayudan a crecer, nos ayudan a enseñar. Usted ya pasó por ese problema, viene alguien más que está empezando a caminar, usted le puede enseñar, lo puede guiar para donde él pueda llegar y que él también crezca en la fe, ¿verdad? Nos enseña las dificultades, nos enseña a soportar a aquellas personas que tal vez un día no las podíamos ni ver, pero a través del amor de Cristo nosotros las empezamos a tolerar, ¿verdad? Nos enseña a tener paciencia, a fortalecernos los unos con los otros, a mantenernos firmes en la esperanza. Las dificultades nos permiten aferrarnos más fuertemente a Cristo Jesús, a sus promesas, a esperar en su poder, a esperar confiadamente en su venida.
¿verdad? Y confiar ciegamente en su misericordia. Vean lo que Primera de Pedro 1:6 nos dice. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, escuchen bien, ¿verdad? Mucho más preciosa que el oro, ¿verdad? El cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. O sea, Pablo nos habla acerca de los inconvenientes, ¿verdad? Acerca de los tropiezos que vamos a tener. Mire, Jesucristo no nos promete una vida sin problemas, pero Él también nos da la promesa, ¿verdad? De que vamos a tener a través de las pruebas un gozo inefable y glorioso, dice la palabra, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de nuestras almas, ¿verdad? Entonces las dificultades están afectando a todo el pueblo de Dios. La diferencia está en cómo reacciona cada quien, ¿verdad? A esa situación. Yo siempre he dicho que un día bueno y un día malo depende única y exclusivamente de usted. Cómo usted va a tomar el problema, la situación o circunstancia que se le presenta en la vida. Muchas veces tenemos problemas, tenemos enemistades, ¿verdad? Y a veces nos vienen de la nada. Y yo el día de ayer me escribieron en un grupo de WhatsApp diciéndome hasta de lo que me iba a morir. Y retándome a que yo contestara. Y yo vi el mensaje, para serle honesto, me puse un poco tenso. Pero luego como que el Señor me dijo, contesta. ¿Qué te vas a quedar solo así? Solo leyendo, contesta. Y me puso palabra el Señor. Y una de las cosas que Él puso en mi corazón es que el amor es lo que nos da la fortaleza para mantener la unidad en el cuerpo de Cristo. Si no hay amor, definitivamente vamos a claudicar. Y vean lo que dice Primera de Pedro 5:8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo, Jesucristo mismo, os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Qué maravilloso. Entonces, amados hermanos, usted dice, ay, pobrecito yo, ay, pobrecita yo, solo a mí me pasan esas cosas. Pero el Señor dice que a todos, en todo el mundo, le está pasando, o le va a pasar, o ya pasó lo que usted está viviendo. Y aquellos no se quejaron.
Al menos no lo oímos, ¿verdad? Muchos falsos profetas se levantarán, ¿verdad? En este tiempo, y ya lo estamos viendo, ¿verdad? Por ejemplo, vemos no es profeta, sino que el pastor de esta iglesia, Luz a las Naciones, el apóstol. Ahora le llaman el apóstol, ¿verdad? El apóstol o el pastor de la iglesia Luz a las Naciones, acusado por todos los delitos carnales, ¿verdad? Entonces, mire, todos estaban viendo, pero hay una luz entre todas las personas que estos afectan. Siempre va a haber una luz y van a levantar a otras personas para que denuncien lo que se está fomentando en determinada congregación. Entonces dice el verso 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Esto nosotros lo hemos oído por las noticias. Esto no es cuestión de que usted piense, ¿y cómo será eso? ¿Verdad? Eso ya lo estamos viviendo, ¿verdad? El diablo levanta falsos profetas y falsos cristos. Su propósito es engañar a los escogidos. La misma palabra dice que en los últimos tiempos hasta los escogidos pueden o serán engañados. Estos falsos profetas no vienen de afuera, como estamos viendo el caso de este señor Nazón, ¿verdad? Él era el pastor de la iglesia. Él era el que ministraba en el altar. Pero misma la palabra dice que Satanás y sus ángeles se vestirán. ¿De qué? De luz. Como ángeles de luz, ¿verdad? O aparecerán como ángeles de luz. Entonces, estos hermanos, o son dicho hermanos, no vienen de fuera, ¿verdad? Son personas que no han tenido un encuentro verdadero con Jesucristo y se desvían, ¿verdad? En vez de servirle a Cristo, le ofrendan su alma a Satanás, ¿verdad? Enseñando la mentira. Y a las personas que suelen ser afectadas, callando a muchas de ellas. Mire, es que yo no lo puedo entender. Dios quiere que obedezcamos su palabra y no que enseñemos palabra o enseñanza de hombre. Y es lo que siempre, amados hermanos, yo les recomiendo: apeguémonos a la enseñanza de la bendita palabra de Dios. Vea lo que dice Mateo 15:4: porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Mateo 15:5 dice, escuche bien lo que dicen los falsos profetas: pero vosotros decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Palabra fuerte, verso 7. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran, enseñando como doctrinas, ¿qué dicen? Mandamientos de hombres. Por eso yo, amados hermanos, siempre les ruego, les suplico a que nos apeguemos a predicar la palabra de Dios.
Y el tercer punto es que dice en el verso 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos, que dice, se enfriará, ¿verdad? El amor de muchos se enfriará. ¿Qué significa que el amor de muchos se enfriará? El amor es el sentimiento más grande y más valioso que la Biblia menciona, porque como ustedes saben, Dios es el mismo, es el amor. Si usted tiene amor en su corazón es porque Dios mismo está habitando en su vida, ¿verdad? Vea lo que dice Lamentaciones 3, 22 y 23. Dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada día, grande es tu fidelidad. Amén. Amén. Entonces, la misericordia es el amor de Dios para todos y cada uno de nosotros. Sin amor, aunque una persona conquiste el mundo entero, tenga una fe grande, de todo lo que tenga a los pobres, ¿verdad? Haga milagros, sane enfermos, expulse demonios, de nada sirve. Sin amor, nada se puede hacer. El amor de muchos se enfriará. Dice nuestro Señor, significa que una disminución del amor en las personas será encontrada en los últimos días debido al crecimiento de la maldad y del pecado de la humanidad, ¿verdad? En sus más variadas formas. ¿Y por qué se da esto? ¿Por qué se enfriará, cree usted, el amor de muchos? ¿Por qué se enfriará el amor de la humanidad hacia el prójimo o hacia Dios? Porque realmente lo que está pasando es que es una consecuencia del estudio. Es una consecuencia es una consecuencia de no estudiar. Es una consecuencia de la desobediencia. Es una consecuencia de no practicar la palabra de Dios en nuestra vida. Siendo esto un acontecimiento del fin de los tiempos. En Mateo, en la versión Dios habla hoy, dice, habrá tanta maldad que la mayoría dejará de tener amor hacia los demás. En primera de Juan 4:8 vemos que dice, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es, ¿qué dice? Amor. ¿Cómo usted conoce a Dios si Dios es invisible? ¿Cómo usted puede tener ese sentimiento de amor? Aquí está la respuesta. A través de la palabra, a través del estudio, a través de la obediencia, a través de la vivencia de las palabras que nos ha dejado nuestro Padre y Dios Todopoderoso a través de su unigénito Hijo Jesucristo, ¿verdad? Por eso es que dice, el que no ama no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque no conoce la palabra del Señor, porque Dios es amor, ¿verdad? Si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de Él. ¿Cuál es el mandamiento? El que ama a Dios también ame a su hermano. Amén.
Entonces el enfriarse es un gran peligro, porque podemos seguir el camino de la fe, podemos seguir haciendo la voluntad de Dios sin darnos cuenta que hemos perdido el primer amor. ¿Se recuerdan? Todo estaba bien. Y para cerrar vamos a ver Apocalipsis, creo que es 3. 3 o el 2. Vea el 2. Vamos a leer para cerrar. Vamos a leer Apocalipsis 2, verso 1 al 4. Escuche bien. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo. Ahí vamos bien, ¿verdad? Tu arduo trabajo y paciencia. Ahí perfecto. Gracias, Señor. Y que no puedes soportar a los malos. Eso sí, ahí sí me juzgas con plena certeza, Señor. Y has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. Sí, Señor. Yo leo la escritura, estudio la palabra, medito en la palabra, y los has hallado mentirosos. Y has sufrido. Eso sí, tú lo has visto. Y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Gloria a Dios. Le diste en el clavo, Señor. Pero, ahí es donde está el problema, que hay un pero. En el verso 4, pero tengo contra ti, ¿qué dice? Que has dejado tu primer amor. Jesús profetizó que en el fin de los tiempos las personas iban a dejar de amar como resultado de la multiplicación de la maldad, y que eso iba a acontecer en un periodo que se denomina, ¿cómo se denomina? Se denomina principio de dolores. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por hablar a tu iglesia. Amén. Amado Padre y Dios Todopoderoso, damos gracias por este tiempo de reflexión, un tiempo en que nos has hablado, un tiempo en que te hemos fallado, porque hemos puesto la mirada en el hombre, hemos escuchado el mal consejo de mis hermanos, hemos faltado a congregarnos, hemos hecho nuestra voluntad. Ahora, Señor, te suplico, restaures cada uno de nuestros corazones, Señor. Habla a todos y cada uno de mis hermanos, y seas tú esforzándonos cuando seamos débiles, cuando vengamos cargados. Gracias, Señor, por dejarnos analizar los tiempos del fin. Ahora que los podemos ver. En nombre de Cristo.